bienvenidos a mi cita médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy porque vamos a abordar algo que nos preocupa a todos y es esta moda del vapeo. Pues nos preocupaba muchísimo el tabaquismo porque pues es un hábito que desafortunadamente conlleva múltiples bemoles para la salud y ahora la situación del vapeo no parece ser mucho mejor. Justamente tengo el enorme honor de que nos acompañe hoy en el programa Mi Cita Médica el doctor Juan Sincer, oncólogo, y es autor de un libro que es extraordinario y que todos debemos de leer. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en Mi Cita Médica. Muchísimas gracias, Diane. Es un gusto. Platíquenos de su libro. De entrada, el título es muy atractivo y nos hace pensar en toda esta nueva moda que ha venido a invadir a nuestra juventud en una creencia pues totalmente falsa de que parecería algo inocuo, que es el vapeo. Así es. Mira, este es el libro, se llama Del cigarro al vapeador, lo que no se ha dicho sobre el consumo del tabaco. Este libro se puede conseguir en Amazon directamente, lo piden y se los envían en unos días. No está en librerías, pero este método de comercialización y difusión es muy bueno. Te platico cuál es el origen que hace que este libro se escriba. ¿Por qué escribí este libro? Desde hace mucho tiempo se conoce con claridad los enormes daños secundarios al tabaquismo. Es la causa número 1 de muerte. Cada 4 segundos se muere una persona en el mundo a consecuencia del tabaquismo. Pero lo más importante es que es evitable. Es la causa número 1 evitable de muerte. Entonces, hay medidas que se han implementado en el mundo desde hace ya muchos años para reducir el consumo, la comercialización, la exposición al tabaco de segunda mano en no fumadores, en restaurantes, en lugares cerrados. Y esto ha tenido buenos resultados. Pero de manera más o menos paralela en los últimos años, la industria tabacalera maquiavélicamente le ha hecho creer a la población que ya hay una forma de administrar nicotina, de ingerir nicotina, sin que eso sea tabaquismo, sin que eso sea fumar. Y este es el origen y el desarrollo de los diferentes sistemas electrónicos, primero con el típico cigarro que parecía un cigarro normal, y después con el desarrollo de plumas, de diferentes gadgets que parecen USBs, y que sobre todo los jóvenes, a quienes esto se ha dirigido principalmente, los hace creer que ya no fuman, que lo que están haciendo es seguro y placentero y que no se exponen a ningún riesgo. Este es un engaño brutal y esto ha generado muchísimos problemas. Entonces, para poder explicar esto y presentar de una manera amable, a la vez que diría yo como parte de una cultura médica general y de una cultura social, he escrito un libro en donde no me enfoco de manera inmediata y directa en los vapeadores, sino en lo que ha sido el tabaquismo desde sus orígenes, hace ya miles de años, cómo se ha desarrollado, cuáles han sido las diferentes modalidades a lo largo de la historia, empezando por las pipas, empezando por una serie de ritos que había, la pipa de la paz, etc. Y cómo desde fines del siglo XIX y principalmente a partir del invento de la máquina para hacer cigarros y de los cerillos, estos dos artefactos, estos dos inventos propiciaron que el consumo del cigarro, que era bastante limitado, se restringía fundamentalmente a hombres. Estaba además mal visto, penado que las mujeres y los niños fumaran. Pero con esto la comercialización fue brutal. De hecho, lo que ha significado la máquina para hacer cigarros, desde el punto de vista de las consecuencias que son el número de muertes que ha causado,
A lo largo del siglo pasado, la máquina para hacer cigarros causó más muertes que las armas de fuego, que las armas bélicas. O sea, podemos decir que en los últimos 120, 130 años ha sido el artefacto creado por el hombre más letal que existe. Esto facilitó la comercialización. Antes los cigarros se hacían de manera casi artesanal por mujeres que los enrollaban a mano, y con esto se masificó la producción y obviamente el consumo. Entonces, este libro toca todos estos aspectos, desde el origen, qué significa esto y lo que hay detrás, por ejemplo, de la máquina para hacer cigarros, que al principio el que la mandó a hacer, digamos, él ofreció un premio si alguien inventaba una máquina, y el que le inventó, cuando le presentó el resultado, dijo: no, esto produce demasiados cigarros, no hay consumo en el mundo para esto. Y bueno, verdaderamente el consumo se multiplicó miles de veces, mucho más allá de lo que en ese momento creía la gente. Entonces, el libro pasa después por estos periodos, sobre todo a principio del siglo pasado, en donde empezaron a fumar también los niños. La industria tabacalera identificó que la adicción entre menores de edad de la persona es más fácil de adquirir, y se dio cuenta que los niños eran un mercado fantástico. De hecho, ofrecía estos álbumes de estampas que se coleccionan en algunas ocasiones, pues juntando corcholatas de refrescos o empaques de algún producto, con cajetillas de cigarros vacías. Los niños, y nada más ellos podían hacerlo, podían canjear una serie de productos. Entonces los niños pues movían a sus papás a que fumaran. Las mujeres que fumaban escondidas se liberaron, y a fines de los años 20 se hizo lo que se llamó la marcha de la Antorcha de la Libertad. Las mujeres fumaron en público abiertamente en Nueva York en un domingo de Pascua con un cigarro en la mano, liberándose gracias a la mercadotecnia que había detrás de esto y que las movía a decir: ustedes también tienen derecho, ustedes se pueden realizar, ustedes pueden ser libres. Y a partir de ahí se volvió algo extraordinariamente democrático, en el sentido de que ya no nada más fumaban los hombres y de mayor edad, sino que fumaban mujeres, fumaban niños, y la industria además se encargó de producir cigarros de diferentes tipos para todas las clases sociales, para todas las edades, para todas las razas, porque inclusive hay cierta afición o cierta selectividad por el gusto, por ejemplo, entre los negros, los blancos, por algunos cigarros. Hay razas, por ejemplo, como la negra, que tiene una mayor afinidad por los cigarros mentolados. Estos resultan muy atractivos para que ciertas poblaciones empiecen a fumar. Sí. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando con el doctor Juan Zinsser, oncólogo, autor del libro Del cigarro al vapeador. Doctor, nos estaba contando acerca de toda esta transición y de toda esta forma en que el cigarro, pues literal, se fue acaparando de la sociedad en cierto momento. Y ahora, afortunadamente, cada vez son más las personas que saben el daño que ocasiona para la salud. Sin embargo, no todos están claros con lo que representa el vapeador en cuanto a riesgos para la salud. Platíquenos un poquito en su libro cómo aborda usted esto. Bueno, me quiero regresar brevemente resumiendo que esta historia es importante para entender los vapeadores, y de manera muy rápida, en este proceso en el que el cigarro se adueña de la sociedad, la industria cinematográfica jugó un papel muy importante. Las artistas, todos estos estrellas que representaban un modelo social, anunciaron cigarros, y la industria en la actualidad está aprovechando eso mismo para anunciar los vapeadores. El libro cubre todo el daño que el cigarro causa, lo lento que ha sido el, digamos,
el sistema de salud en el mundo para poder adoptar las medidas necesarias, entendiendo que el daño es muy grande. El rechazo que hubo de parte de comunidades médicas y comunidades científicas, que obviamente, como eran fumadoras, se negaban a aceptar la evidencia contundente del daño que hacía el tabaco. Entonces, la industria, consciente de todo este daño que realmente estaba haciendo, se adelantó y empezó a modificar el cigarro de diferentes formas. Al principio con filtros, que no son más que un engaño, porque lo que le pone a la boquilla son sustancias químicas que en contacto con el humo se pintan y la gente cree que se está protegiendo de eso. Después cigarros light, que inclusive hacen que quien piensa dejar de fumar y utiliza primero cigarros light le resulte más difícil. Y todo este proceso durante varios años de diferentes modalidades del tabaco, hasta llegar en los últimos básicamente 10 o 15 años a lo que son los sistemas electrónicos. Los sistemas electrónicos, inicialmente el cigarro electrónico, fue básicamente creado en China con la intención de que quienes eran fumadores fundamentalmente refractarios, que querían dejar de fumar y no podían, pudieran sustituir al cigarro convencional con otra forma de inhalar nicotina. El origen de esto, asumiendo que fue auténtico, era ayudar a dejar de fumar a la gente, pero realmente el resultado fue totalmente distinto. Porque esto, para empezar, no está dirigido en el comercio y en la mercadotecnia a los adultos que quieren dejar de fumar, sino a los niños y a los jóvenes, con presentaciones infantiles, con presentaciones modernas, con dibujos y figuras y con sabores inclusive de dulces, de pastelitos, de refrescos. Esto claramente no está dirigido al fumador que quiere dejar de hacerlo. Entonces, la industria tabacalera ha introducido todo esto, y con las modificaciones en el aspecto físico, la gente pues obviamente se ha dejado engañar. Sí. Y el daño de estos cigarros, ante la pregunta de, bueno, ¿y qué es más dañino, fumar un cigarro normal o utilizar un vapeador? Es una pregunta engañosa, porque el vapeador contiene, desafortunadamente, en muchos casos, una mayor concentración de nicotina que el cigarro, lo cual facilita la adicción, sobre todo entre los jóvenes. Para que la nicotina sea amable a la boca, porque la nicotina es amarga, entonces le ponen saborizantes, se le ponen solventes, lo cual ha creado una gama de productos en el comercio en donde ya hay miles de sabores. Estos sabores per se, estos saborizantes, sobre todo el de algunas frutas como la cereza, son muy dañinos a los pulmones. O sea, hay que tener muy claro, claro, que las vías respiratorias están hechas para respirar y no para inhalar sustancias de otro tipo. Claro, claro. Vamos a hablar de esto después de una pausa. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Justo antes de la pandemia, hubo un brote de casos de una enfermedad pulmonar muy severa que por sus siglas en inglés se llamó EVALI, que afectó a muchos jóvenes, incluso algunos tristemente perdieron la vida por esta causa, algo directamente relacionado con el vapeo. Doctor Zinsser, platíquenos un poquito de esto. Sí, hacia fines del 2019 aparecieron una serie de casos literalmente agudos, porque tenían días o semanas de evolución. En el 80% de los casos jóvenes y gente menor de 30 a 35 años y muchos menores de 18 años que ingresaban al hospital en insuficiencia respiratoria y problemas médicos diversos, con daño a diferentes niveles. En muchos casos esto fue fatal y se murieron. Y esto fue a consecuencia del uso de los vapeadores. De ahí viene lo de EVALI, que es Electronic Vaping Acute Lung Injury. Y lo que se identificó fueron varias cosas. Una, que estos vapeadores, estos viales que muchos jóvenes utilizaban, no nada más contenían, digamos, nicotina, sino que les agregaban marihuana, les agregaban otro tipo de drogas.
que es uno de los riesgos casi inevitables de este tipo de sistemas electrónicos, porque el joven lo aprovecha para utilizar, para inhalar otro tipo de cosas. Es uno de los riesgos importantes que esto tiene. Esta epidemia se dejó de hablar de ella a partir del inicio de la epidemia de COVID, y esto se entiende fácilmente, pero un punto muy claro es que, a diferencia del cigarro convencional, que normalmente no da problemas de salud significativos en gente muy joven, necesitan pasar varios años. Esto representó un claro ejemplo de que el uso de vapeadores sí afecta a los jóvenes, los afecta y de manera muy rápida y de manera muy grave. Entonces, el argumento de que los vapeadores son inocuos, de que son seguros, de que son sanos, es totalmente falso. Y mira, es que este tema de que, por ejemplo, es 95% más seguro, son números falsos, son inventos, no significa nada. Porque inclusive vamos a suponer que esos números tuvieran algún valor ya demostrado. Aunque fuera el 1% puede ser letal. Como dice la famosa frase, una diferencia es una diferencia si hace la diferencia. Cuando la gente dice es que tiene pocas sustancias, no hace daño. Bueno, ¿cuáles son las concentraciones de los medicamentos que tomamos para muchas enfermedades? De miligramos o de microgramos. Y eso puede tener un impacto muy importante. Entonces, eso de que son más seguros no está demostrado. La terminología, esto de vapear obviamente confunde, porque la gente dice es vapor. No es vapor, esto contiene sustancias sólidas, o sea, es un aerosol, no es un vapeador. Y como parte de toda esta terminología que la industria ha utilizado a lo largo de los años, y lo comento porque es algo muy arraigado, por ejemplo, esto de decir el hábito de fumar. Fumar no es un hábito, fumar es una adicción, y las adicciones son enfermedades. Claro, claro. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Doctor Sincer, por favor, denos un poquito una conclusión sobre por qué es tan importante que todos leamos el libro Del cigarro al vapeador. Sí, el libro cubre, como lo comentamos, la historia, los daños, los mecanismos de qué se muere y de qué se enferma la gente que fuma, los daños relacionados con el tabaquismo pasivo, inclusive de tercera mano, cuando ya se fumó años atrás y quedan impregnadas las cortinas, los tapices. El libro entra en detalle en todos estos aspectos, y de una manera amable, en capítulos cortos. Y toda esta nueva situación de los vapeadores, de los sistemas electrónicos, qué elementos los constituyen, cuáles son las sustancias, el daño que hace cada una de ellas, para que la gente se dé cuenta que está siendo engañada por la industria, una industria que lo único que busca es mantener la adicción a la nicotina, con uno de los negocios más grandes que ha habido. Por cada persona que se muere en el mundo a consecuencia del cigarro, la industria se gana $10,000. De manera que no le podemos creer a la industria cuando nos dice que está tratando de evitar que la gente fume. Está cambiando la modalidad. El libro cubre todo esto, y creo que es una forma amable, porque está escrito con esa intención, en capítulos cortos, para que no sientan que dejaron a medias algo, perdón, y que permite poder orientar, inclusive que los jóvenes los lean y que se den cuenta cuál es la realidad realmente, perdón, de lo que se está viviendo actualmente con esta transición maquiavélica, verdaderamente perversa, para mantener la adicción a la nicotina. Creo que este es un libro que puede ayudar a entender esto, llevando de la mano desde la historia hasta la actualidad. Y agradezco mucho la oportunidad de presentarlo y que se pueda dar difusión a algo que estoy seguro que puede tener un enorme impacto desde el punto de vista de la salud pública. Muchas gracias, Jan.
Muchísimas gracias, doctor Sincer. Un honor haberlo tenido en el programa y algo fundamental. El libro está disponible en Amazon, tanto para adquisición físicamente como para bajarlo digitalmente. Entonces, es una gran oportunidad para darse cuenta del daño que ocasiona el tabaco y que además es algo que está al alcance de nosotros, enseñarle a nuestros hijos que no se acerquen a ninguna forma de consumo de tabaco. Doctor Sincer, muchísimas gracias. Gracias, Diane. Buenas tardes. A nombre de todo el equipo que hace posible la realización de mi cita médica, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Le deseamos un excelente día. Hasta pronto.